Bueno, chicos, como les estaba diciendo, voy a hablar sobre Gabriel García Márquez, más conocido como el Gabo. Él nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927 y murió en México el 17 de abril del 2014. Encontré una frase, bueno, que me pareció muy interesante de él, fue, solo porque alguien no te ame como quieras, no significa que no te ame con todo su ser. Bueno, en la vida y obra de Gabriel García Márquez, él fue un escritor, periodista y editor colombiano. Como ya les dije, nació en Aracataca, en el departamento de Magdalena. Fue en su primera infancia, fue donde más lo marcó, ya que su labor como escritor empezó a reflejarse allí. Gracias a las tradiciones de su abuelo, que era un coronel, eh, transmitidas, él siempre estuvo, él siempre estuvo enamorado de la capital de Colombia. Entonces, cuando empezó su juventud, decidió irse para allá para estudiar derecho. Pero lo que él no contaba es que después de unos años de estudio, en la universidad donde estaba estudiando, empezaron los disturbios. Empezaron los disturbios que fue donde él decidió mudarse a Cartagena y cuando llegó allí dejó completamente todo y se puso fue a trabajar. Allí consiguió trabajo como periodista, nada más y nada menos que en el periódico El Universal, en donde dedicó muchos años de su vida y allí fue donde empezó a apropiarse verdaderamente lo que fue su pasión. Él es conocido por haber creado Macondo, el territorio eterno llamado Macondo, donde es donde interviene la imaginación, la realidad, el mito y el sueño. Bueno, en su perspectiva geográfica, encontramos que forja el carácter de los inolvidables personajes. Él recibió su premio Nobel en 1982. Él recibió su premio Nobel en 1892. Eh, es poco conocido, pero no es menos fascinante que su narrativa, el reconocimiento de la belleza de la religión y de la cultura de su pueblo constituyen un justo homenaje a aquel que es considerado uno de los mayores de las expresiones literarias del continente América en sus tiempos. Su espacio geográfico recorre el Caribe colombiano y su exuberante escenario natural y humano, donde se desarrollan la mayoría de sus cuentos y sus novelas. Hay que recordar que lo primero que él lo hizo imaginar, lo que él lo hizo irse más allá, fue su pueblo, Macondo, porque él decía que tenía paisajes imaginables, que todas las vivencias él empezó a juntarlas. Bueno, en la parte de la perspectiva histórica, él es el hijo mayor, él es el hijo mayor de dos hermanos. Una de las obras de Gabriel García Márquez que se ha llevado a cine ha sido El coronel no tiene quien le escriba. Ese ha sido muy importante, pues, puesto que ya ha llegado hasta allá. También no solamente fue periodista del Universal, sino también del Heraldo. Él se casó en 1958 con Mercedes Bacha. Cuando se casó, empezó sus verdaderos viajes, empezó a irse a Estados Unidos, pero resulta que por la amistad que él tenía con Fidel, tuvo problemas allí, ya que su estancia fue muy complicada por la amistad de él.
Bueno, a partir de la obra de Cien años de soledad, desarrolló una importante carrera literaria con obras como Relato de un náufrago o El otoño del patriarca. En la perspectiva cultural, en 1982, que ya lo había dicho, el premio Nobel, también escribe El amor en los tiempos de cólera, El general en su laberinto, en 1989, 12 cuentos de peregrinos, en 1992, y en ese tiempo participa también en la fundación de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, donde dirige anualmente un taller de guión. Tras estas obras como Del amor y otros demonios de 1994, Noticias de un secuestro de 1996, en 2002 publica Vivir para contarlas, donde narra aspectos biográficos de su infancia y su juventud. Sus últimas obras fueron Memorias de mis putas tristes en 2004 y No vengo a decir un discurso del 2010. Bueno, yo quería preguntarles, ¿qué conocen de Gabriel García Márquez? Aparte de lo que les dije. ¿Aló? ¿Me Mi escuchan? internet ha estado fallando, pero no sé si ya habló que él escribía de manera de un realismo mágico. Sí, No lo toqué dije. una ¿Aló? ¿Cómo? parte. Carolina mencionó que muchos de los aspectos de la obra de García Márquez está la imaginación, la realidad, el mito, el sueño y el deseo. Pero específicamente el realismo mágico no nos mencionó nada. Entonces, ¿quién quiere participar? ¿De quién estaba preguntando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí. que el realismo Listo. mágico, ¿qué conocen del realismo mágico? Yo, Bueno, ¿Quién es o yo? no sé, Maribel. ¿O quién va a hablar? Maribel. Habla tú, Maribel, y después habla José. Maribel. Sí, bueno, el escritor colombiano Gabriel García Márquez es conocido alrededor del mundo por obras literarias, especialmente su éxito con el estilo del realismo mágico y sobre todo en esta obra, ¿cierto? De la que estábamos tratando. En este sentido, se mezclan los elementos fantásticos con la realidad y crean el mundo donde prevalece un realismo mágico, es desentrañar la realidad para descubrir lo que hay misterioso allí, al mismo tiempo añadir imaginación a las acciones y habilidades de los seres humanos. Vemos que mencionan a un ser humano con alas y lo asimilan con un ángel, aunque no trataron ni siquiera de comprobarlo. También mencionan, o podemos hablar del realismo mágico en este cuento, como la mujer araña, la persona que contaba sus latidos de corazón, no me acuerdo de otro, pero había otro que era un hombre Al hombre que las estrellas al que le lo salieron 3 atormentaban. dientes, que casi se gana la lotería, pero entonces en lugar de Ajá, eso le salieron 3 dientes. sí. O el hombre que lo atormentaba el ruido de las estrellas, o sea, el ruido de las estrellas. Sí, eh, imagínense. así. Aquí en este realismo mágico vemos la preocupación estilística, ¿sí? El autor lo que quiere a través de su lenguaje es mostrar el interés por lo irreal, por lo extraño, como si fuera algo cotidiano, como si fuera algo común y corriente para nosotros. Entonces, en ese mostrar lo irreal o lo extraño, lo fantástico, lo fenomenológico, es que está el realismo mágico, ¿no? Entonces, cómo el autor utiliza figuras literarias, a veces unas hipérboles, a veces unas comparaciones, unas metáforas símiles
con el fin de mostrar lo irreal o extraño como si fuera algo común y corriente para nosotros, como si fuera algo del común. Muy bien. Carolina. Sí, sí, señora. Y también nos mostraba una descripción totalmente opuesta de un ángel, ¿no? Creemos que un ángel es algo joven, algo divino, algo con vida, y pues él nos lo mostraba como un anciano ya decrépito, sin dientes, ya sin cabellos, sin fuerzas. Utiliza mucho la sinestesia y la senestesia, o sea, recurre a un lenguaje que nos impresiona muchísimo, que a veces nos produce asco, a veces nos produce lástima, a veces mucha tristeza, a veces repudio por alguno de los personajes. Entonces, eso es lo sinestésico y lo senestésico, el lenguaje que utiliza el autor para hacernos ver o para hacernos imaginar aquello que nos está planteando a través de la obra. ¿Qué más? Profe, una parte que también encontré del realismo mágico de él es que decía que era algo muy novedoso, ya que pues eso lo que influía era lo mágico y lo verdadero, ¿sí? Era como la combinación de ello. Él se basó mucho en lo que le contaba a su abuela, las historias que le contaba, y él decía que sonaba algo sobrenatural y fantástico a su vez. Entonces él lo que quería hacer era como recopilar esas ideas y plasmarlas en los libros de él, ya que no solamente es uno, ¿sí? En Cien años de soledad ha intentado contar la historia sin creer en ella y asimismo descubrió que tenía que hacer, que lo que él tenía que hacer era hacerla crecer cada vez más, ¿sí? Al escribirla con la misma, al escribirla con la misma pasión que la abuela le contaba, como con cara de ladrillo. Eso era lo que pues él buscaba. ¿Y qué significa eso? Contarle con cara de ladrillo. Bueno, ¿Enojada? No sé. ¿Aló? ¿Aló? profe, yo pienso que contarla con cara de ladrillo es como a pesar de que está contando cosas que no son reales, que no están en la vida humana, o sea, como contarla con tanta seriedad que se lo crean, ¿no? O, Claro, con tanta dureza, ¿no? Con tanta... así como un ladrillo es duro, es fuerte, el autor utiliza un lenguaje bastante convincente, digamos así, para que el lector crea que lo que está diciendo es real, porque eso es lo que nos está presentando a través de la obra. sí, sí, señora. Bueno, profe, por mi... Bien, ¿qué más nos puede decir de García Márquez? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, José. Bueno, voy a compartir un momentico pantalla. Sí, señor. Bueno, no puedo compartir. Bueno, lo que iba a decir es que hay que tener en cuenta de que sí, él vivió parte de su infancia con sus abuelos. Entonces los dos fueron marcando como ese realismo mágico. Primero tenemos al abuelo, que era veterano de guerra. De él formó como ese vínculo con la realidad, ya que éste le contaba historias sobre las guerras civiles del siglo XIX y sobre su juventud. Además, siempre lo llevaba al cine y al circo. De su abuela formó el vínculo con lo mágico, con lo supersticioso, ya que ella le contaba fábulas y leyendas y que recibía a través de sueños, y también como que intentaba organizar la vida de la familia a través de los mensajes que recibían esos sueños. Era una mujer supersticiosa y creía en lo sobrenatural.
Entonces, este fue como el vínculo también con lo mágico de Gabriel García Márquez. Bueno, muy bien. También podemos ver nosotros la relación de García Márquez con el boom latinoamericano, con Cortázar, Borges, Octavio Paz, que ellos trabajan mucho el tiempo y el espacio, pero no como estamos nosotros acostumbrados a verlo, tiempo lineal, el tiempo cronológico, sino más bien con esas fracturas temporales, con esas evocaciones, con ese estar hablando en presente y de pronto evocar el pasado o de pronto remontarse al futuro. Esas fracturas temporales las trabaja muy bien García Márquez porque era precisamente una de las características de los escritores del boom latinoamericano. También el aspecto religioso. Los escritores del boom latinoamericano son desacralizadores, es decir, retoman elementos bíblicos, elementos de la Iglesia Católica, los misterios de la fe, los mandamientos, en fin, todo aquello que para nosotros es sagrado por ley divina. Estos escritores juegan con esos personajes. Fíjense en este momento cómo juega con los ángeles, que para nosotros son unos seres divinos a nivel de la Biblia, seres que fueron creados por Dios para anunciar, el que anuncia a la Virgen que va a quedar encinta, los que nos traen que la salud, San Gabriel, San Rafael, San Miguel, y la jerarquía que existe entre ellos, entre ángeles y arcángeles. Todo eso lo conocemos nosotros a través de la Iglesia Católica. En este momento vemos cómo él desacraliza al ángel, cómo lo vuelve nada, cómo lo vuelve un ser insignificante, una degradación llevada al máximo grado de la expresión, con olores nauseabundos, con un aspecto degradante, y podemos de pronto pensar que estamos hablando de un ángel caído con el ángel de cuando quiso ser como Dios, que lo convirtió, que era Luzbel, y luego lo convirtió en Lucifer, o sea, una luz fea, horripilante, que es el demonio. Entonces, esos aspectos, fíjese, cuando veíamos a Talpa, el aspecto religioso, la exageración a la que nos lleva el autor cuando Tanilo quiere ser sanado, quiere ser curado a todo lo que se somete. Entonces, por fanatismo o por creencia, exagera demasiado y a veces nos da lástima de la actitud que él toma. En Macario vemos nosotros esa preocupación por el pecado, por la muerte, por la oscuridad, el temor a estar solo, el querer siempre estar al lado de quien le daba los pechos para que le diera la leche. Entonces, esos aspectos religiosos del temor al infierno, del cielo, del purgatorio, de la Virgen, de los ángeles, todo eso es degradación, desacralización de aspectos religiosos o de aspectos divinos, que es una de las características del realismo mágico, ¿no? ¿Qué más? Felipa es la muchacha que le daba de los senos a Macario. Bien, Carolina terminó su exposición. ¿Aló? Sí, señora. ¿Carolina? Sí, señora. Entonces seguimos con Leonardo. Leonardo nos va a exponer el punto 3. Lo oímos. Análisis del texto. Lectura y apropiación del texto teniendo en cuenta el diálogo lector-texto-lector a partir de sus presaberes
experiencias, vivencias sin tener en cuenta las teorías. Es la relación yo-texto-yo para comprender y apropiarse de los sentidos del poema. Muy bien, Leonardo. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, señor. Bueno, sí, profe. Voy a hacer el análisis partiendo de lo que dijo. Diálogo lector, texto lector. Uy, no se pasa esta diapositiva. Bueno, vamos a hacerlo sobre el cuento Un señor muy viejo con alas enormes, pues de García Márquez. Aquí vemos como una pequeña ilustración del ángel, sí, que hace como referencia a lo que dijo García Márquez. Y en este cuento vemos que se mezcla mucho las costumbres, la parte, digamos, dialectal, el léxico, las creencias y las vivencias, y que uno puede, digamos, mezclar con las experiencias que ha tenido. ¿Por qué las costumbres? Porque, digamos, él habla sobre digamos, la parte de como somos los colombianos, que tenemos ciertas costumbres que se nos va inculcando. Lo que hace él aquí es, digamos, hablar de, digamos, esto ocurre en una zona de pesca. Creo que son la gente que ellos viven cerca como a una playa. Ella decía que ellos usaban los cangrejos, si no estoy mal, para, digamos, curar a un niño, Era como un remedio, por así decirlo. Entonces vemos que la parte de la costumbre, no, haga esto. Por ejemplo, digamos, cuando yo digo cada experiencia o vivencias, mi abuela siempre decía que cuando no quería que uno lloviera y ya veía las nubes negras, dibujar un sol en la tierra, y la lluvia se va. Eso lo hacía siempre y, digamos, pues para ella siempre funcionaba, pero uno no sabe que verdaderamente era lo que ocurría. Entonces esas son las partes de las costumbres, las creencias que tienen, digamos, las personas. Lo que hace él aquí, García Márquez, es mezclar todas esas vivencias, todas esas experiencias, como ya lo han dicho los compañeros, que tuvo en su infancia con sus abuelos, y mezclarlo y darle un toque como mágico, un toque más, digamos, fantástico. Él hace un lenguaje muy descriptivo. Él mezcla, digamos, la parte religiosa en la que nos pone un ángel, pero de una manera muy diferente. Entonces, ¿qué pasa con Pelayo? Pelayo creo que es el que encuentra el ángel, uno de los protagonistas, y usa un lenguaje muy descriptivo con relación al ángel. Entonces, aquí también hay uso de figuras literarias cuando dice que tenía como unas mechas de trapero, si no estoy mal, o cuando ¿cómo es? El padre Gonzaga, si no estoy mal, comienza, digamos, a hablarle al ángel en latín para ver si es el mismo idioma de los dioses, como de lo divino. Él usa muchas figuras literarias y, como se ha dicho, mezcla la realidad con lo fantástico. Aquí, digamos, las personas iban a ver al ángel para que le hicieran un milagro. Ya vimos que el ángel no hacía nada, era una persona que estaba en un gallinero y que no hacía nada y tampoco comía, digamos, la comida que le traían los que hacían ese peregrinaje. Vemos que eran solo como papillas de berenjena. Entonces las personas, digamos, iban allá y comenzaban a decir, no, que el ángel hizo un milagro, pero eran milagros que no tenían, digamos, mucha relevancia, como que a un ciego le nacieron 3 dientes, y que, bueno, lo que se narra ahí. Entonces la gente fue perdiendo como la fe que le tenía el ángel de hacer milagros y perdió mucho, digamos, relevancia cuando salió la mujer araña. Entonces aquí está, digamos, una representación de lo que hacía más que todo el ángel, que la gente le encendía velas, iba a verlo, o sea, personas de muchas partes iba a ver. El único, digamos, que sacaba beneficio y que no creo que no le daba mucha importancia era Pelayo, porque él, digamos, solo cobraba la entrada
no vi que hiciera como alguna cosa así. O sea, solo seguía los consejos de su vecina, que era la que supuestamente tenía más conocimiento con relación a todo esto de lo divino. Entonces, sí, como digo, ahí se ve mucho la parte de las costumbres y el léxico que utilizaba mucho Gabriel García Márquez al escribir este cuento. Ya. Sí, profe, no sé si queda alguna duda o alguien Bueno, quiere. aquí en este segundo punto, el autor nos dice, el taller nos dice, es la relación yo para comprender y apropiarse de los sentidos del texto. ¿Qué relación encontró usted antes del texto y después del texto? Ok, profe. Pues, sí, ¿me escucha, profe? Sí, señor. Ok, bueno, en realidad cuando yo leí, pues, un señor muy viejo con alas enormes, pues no me imaginaba que iba a ser algo como relación a un ángel. Pero pues uno más o menos tiene como esa idea, porque si un hombre tiene alas, se supone que, digamos, es un ángel, una divinidad. Y aquí, pues, Gabriel García Márquez nos muestra una perspectiva diferente de lo que es un ángel, porque al final la gente lo olvida y pues él se va como volando, por así decirlo. Muy bien. ¿Encontró usted algo interesante en ese texto o lo consideró como un texto del común y corriente? No, profe, como digo, aquí se ve mucho la parte de la costumbre de las personas. Digamos, yo digo que nosotros somos así, a veces tenemos como una creencia de algo, digamos, así me enseñaron y así yo creo que va a pasar. Entonces, aquí se ve mucho, digamos, esa parte. Y digo que es interesante porque, digamos, el chisme del ángel se expandió y la gente quería verlo y comenzaba a comentar cosas. Y pues sí, así ha pasado, digamos, donde yo vivo. Digamos, también pasó algo similar, donde supuestamente había aparecido una mujer boa. Y mejor dicho, eso fue lo último que todo el mundo se fue allá a verla y no existía, era un video falso, mejor dicho. Entonces la gente cree mucho en esas cuestiones. O sea, ¿usted considera que sus presaberes, acaba de mencionar hace un ratico de su abuela, las creencias en las nubes, las experiencias, parte de su cultura, porque región, es decir, todos los pueblos tienen su cultura, tienen sus creencias, sus mitos, sus leyendas. Entonces, de pronto algunas vivencias, lo que nos acaba de decir de la mujer boa, y de todas maneras, como que el texto nos lleva a nosotros a relacionar saberes que de pronto tenemos nuestro inconsciente, porque acuérdense que Paul Ricoeur trabaja mucho el inconsciente consciente. Entonces, todo aquello que está dentro de nosotros, que de pronto lo adquirimos empíricamente, que de pronto nos lo contaron por tradiciones, por costumbres, como le pasó a García Márquez a través de esa primera cultura que recibió de sus abuelos, la imaginación, la fantasía, el sueño, porque también Ricoeur trabaja mucho lo onírico, los sueños, los deseos reprimidos, las experiencias, las vivencias. De pronto todo eso es lo que está plasmado en el texto. El autor le ha dado rienda suelta a su imaginación. Usted dice que el relato sucede en alguna región, sobre todo en la región Caribe, porque es donde hay mar, en esa parte de la costa, porque también podemos pensar en la Pacífica, pero con toda la cultura y la experiencia que nos ha contado Carolina, sabemos que García Márquez, su región, su espacio fue en Aracataca, no en Macondo, porque acuérdense que Macondo es un lugar imaginado, es un pueblo que puede ser Pamplona, puede ser Cúcuta, pero sí en Aracataca. Y ese pueblo, en esa región Caribe, es donde suceden estos fenómenos de lluvias torrentosas, de la salida del mar
de la salida de animales, de cangrejos en este momento. Entonces, esas experiencias y esas vivencias nos las quiere contar García Márquez a través de este cuento, sin dejar de lado el aspecto de la imaginación y la fantasía del realismo mágico. Combinar lo mítico, combinar la costumbre, combinar aquellos fenómenos de la naturaleza con la imaginación y la fantasía para presentarnos a nosotros un cuento, en este caso del señor muy viejo con unas alas enormes, que no sabemos el fin de ese señor. Se fue volando. En algún punto del universo estará, porque ellos se quedaron mirando. Elisenda se puso a mirar a ver para dónde se iba y se confundió con en el horizonte. O sea, allá donde uno cree que el mar se junta con el cielo, o sea, en el infinito. Entonces, allí vemos nosotros la expresión de la cultura de los pueblos, de las creencias, de la imaginación y de la fantasía, y en ese comprender está el yo, texto yo, para apropiarnos de algún sentido de la obra. ¿Qué enseñanza le deja a usted esa obra, Leonardo? ¿Leonardo? Sí, profe. Pues yo creo que aquí es más que todo, digamos, la parte de la ingenuidad, diría yo, porque creemos a veces muchas cosas de lo que nos cuentan. Entonces, a mí me pareció un cuento bastante interesante. Y como le dijo, profe, al final uno no sabe qué pasó con el ángel porque simplemente se va volando y es ahí como a la imaginación de qué pasó. O sea, ahí no hay una conclusión, digamos así. Muy bien. Aquí en este cuento nos trabaja, según Ricord, está el aspecto del bien y del mal, ¿sí? Lo que creíamos que en algún momento era malo, como fue la llegada de ese ángel que perturbó la tranquilidad de Pelayo y de Elisenda y de su hijo, ese mal que les... Bueno, entonces estábamos en la cuestión de la retroalimentación de la exposición de Leonardo, en donde dice que el cuento, o a través del cuento podemos ver que es el reflejo de la cultura de los pueblos, de las costumbres, de las creencias, de las vivencias, que prácticamente parece que el cuento tiene su espacio en la región Caribe. La iglesia, es decir, allí en el cuento vemos nosotros la participación sí, la participación de la iglesia, del pueblo, o sea, de los feligreses, de la gente del común, mezclado con aspectos divinos, como es la aparición de un ángel, pero un ángel terrenal, o sea, un ángel que tiene unas connotaciones de divino y humano. Bien, seguimos con la exposición número 4. Le correspondió a Aura. 4.1. La parte estructural. Aura, ¿está? Aura, ¿sí está? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿te escuchamos? Un momento, por favor, voy a compartir pantalla. Bueno, a mí me correspondió hablar sobre la estructura del texto, ¿no? Sí. Entonces, la estructura del texto es cómo está escrita la obra, ¿no? Entonces vemos Aura, que ¿qué pena estás compartiendo pantalla? sí. No vemos nada. Ay, ¿qué será? Espere. La fritura no evitó la función, ok. Vamos a ver.
¿Listo? Ahora sí, yo creo que sí. Sí. Bueno. Bueno, entonces, como venía diciendo, la parte de la estructura es cómo está escrita la obra. Vemos que es un texto narrativo escrito en prosa, con un escritor en tercera persona. Este es omnisciente, es el narrador, es quien conoce todos los pensamientos y los sucesos que acontecen en el cuento. Está escrito con un estilo literario que enlaza eventos y personajes cotidianos con elementos fantásticos, tomado de los mitos, la religión y la magia. Aquí vemos que pertenece al movimiento literario del boom latinoamericano con el realismo mágico. Bueno, sus personajes principales, pues tomé 4, que vendría siendo el hombre alado, que en un principio es estimado como un ángel, pero también como un náufrago de habla incomprensible y de actitud indolente. Indolente quiere decir que es como, o sea, alejado de la realidad, así como que no se deja afectar de lo que pasa en su entorno. Está ensimismado en sus pensamientos. ¿Qué más? Los siguientes personajes vendría siendo Pelayo y su familia, en este caso que tiene más esto como representación su esposa, pero también hay que incluir a su pequeño hijo. Y bueno, que ellos son los aldeanos que socorran, entre comillas, al hombre alado. Y por último está el padre Gonzaga, que es el párroco del pueblo. Bueno, en cuanto al espacio, vemos que está ubicado en una zona costera del Caribe y más específicamente se desenvuelve en el gallinero de la casa de Pelayo. Y en cuanto al tiempo, pues vemos que pasan esto de días, meses, años, porque al principio mencionan que bueno, encontraron al ángel cuando el niño era recién nacido. Y cuando finaliza, cuando el hombre alado pues se va, el niño ya estaba en la escuela. Ahora, en cuanto al argumento, es como una pequeña síntesis de lo que era el cuento. Entonces se lo voy a leer. El hombre viejo un hombre viejo de lastimosa condición fue hallado en el patio de la casa de Pelayo y Elisenda, quienes estuvieron impresionados por un corto tiempo ante la magnificencia de sus alas, pero rápidamente fue tomado por náufrago. Sin embargo, rápidamente se corrió el rumor en el pueblo de que ese hombre era un ángel genuino y generó tal conmoción que grandes masas de peregrinos fueron a verle. Ante tal multitud, el matrimonio decidió aprovechar la visita de los creyentes y lucrarse de su propio beneficio. Con el paso del tiempo, el ángel fue perdiendo credibilidad y fama, ser olvidado por el pueblo. Finalmente recuperó fuerzas para volver a volar sobre el océano. Entonces, profe, más que todo, como se menciona ahí, pues era la estructura. Entonces, esto fue como lo que yo pude rescatar. En cuanto al lenguaje, ¿Cómo es el lenguaje? ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Me ¿Cómo escucha? es el lenguaje? Sí, espere. Dejé de compartir pantalla. Ujú. Bueno, ¿Cómo es el profe, en cuanto al lenguaje en el lenguaje, texto? sí, profe, o sea, lo que yo iba, yo sentí que fue un lenguaje bastante comprensible, o sea, a pesar de que era como un cuento, algo tantico como costumbrista, ¿no? Porque habla sobre un pueblo, sobre todo eso, bueno, el realismo mágico, no usó un lenguaje coloquial, entonces, pues, no sé cómo describirle exactamente el lenguaje. Bueno, el lenguaje natural, ¿no? No es un lenguaje elaborado, son pocas las, pues hay muchas metáforas, sobre todo cuando describen al hombre, ¿no? Al ángel. Sí. Hay muchos símiles, muchas personificaciones,
pero el lenguaje es natural, fácil de comprender. A Exacto. pesar de ser un cuento, podríamos decir, modernista, acuérdense que García Márquez está en inicios del modernismo, el rompimiento del cuento tradicional, del cuento lineal. Aquí ya tenemos un cuento con una estructura lineal bastante fracturada. Está hablando del presente, evoca el pasado, vuelve al futuro. Entonces, ya tenemos una estructura modernista bastante dada en el cuento. Pero el lenguaje por naturaleza es natural, es poco lo que nosotros podemos ver de coloquial. Ahí lo único coloquial, digamos así, es las creencias que tienen los caribeños acerca de esos seres. Fíjense que el cura tiene una visión diferente, la vecina que se las da de adivina, vemos nosotros que en cualquier pueblo, en cualquier parte de Latinoamérica, encontramos nosotros ese tipo de mujeres que adivinan, que son brujas. Las creencias de ellos en que eso era algo sobrenatural, que había venido para traerles ruina, pero en esa ruina vemos nosotros que hay un avance económico de Pelayo y de Lisenda, porque ambos logran salir de su estatus, el uno de alguacil y la otra empieza a comprar carteras y zapatos y vestidos de mujeres elegantes. O sea, cambió su estatus de vida, arreglaron la casa, o sea, económicamente mejoraron. Entonces parece que ese ángel vino a traerles fortuna en medio de toda esa desgracia, en medio de todas esas dificultades, de esas penurias, de esos trasnochos, de esa zozobra. ¿Qué irá a pasar? No dormían bien, no comían, no tenían tranquilidad por tantos curiosos y por todo lo que vino a poner, digamos así, ese ángel en la tranquilidad de ellos dos. Bueno, bien. En la parte trascendental, 4.2, le correspondió a José Cañas. Hola, sí, profe, ya comparto pantalla. Sí, señor. ¿Sí? ¿Listo? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, vamos a hablar sobre los elementos trascendentales del cuento Un señor muy viejo con alas enormes. Como lo había dicho, pues hay que tener en cuenta que Gabriel García Márquez tuvo mucha influencia durante su infancia de los abuelos que vivían en Aracataca. Ya lo mencionamos, entonces voy a omitir esa información. Entonces vamos directamente a lo que es trascendental en la historia. Primero que todo, la superstición del pueblo, de la gente, por creer en seres sobrenaturales. Ahí lo vemos en varias partes cuando primero lo asocian con un ángel y la gente vienen muchos peregrinos de otras ciudades buscando tal vez milagros para su salud y eso. También encontramos los vecinos, que como le dice la profesora, siempre hay un vecino que todo lo sabe. También encontramos el miedo. Este se genera desde la ignorancia, pues a situaciones que desconocemos. Cuando Pelayo recién lo vio, lo primero que hizo fue salir corriendo y buscar a su esposa y a su hijo. También tenemos el sacar provecho de las situaciones, que eso también se ve en la actualidad. Acá en Colombia lo llaman como malicia indígena, que es como buscar una situación y sacarle el dinero, sacarle provecho a esa situación. También tenemos la presencia de la iglesia como un ente que intenta influir en las decisiones del pueblo, la presencia de la religión, que aunque el padre dijo que como él no era un ángel, pues no hablaba latín.
También encontramos la presencia de lo sagrado. Aquí hay como una relación entre lo sagrado y lo profano, ya que pues lo asocian con, pues no es un ángel como debería ser, que es hermoso y tal, sino que es un señor ya mayor, se ve viejo, con las alas llenas de algas y parásitos. O sea, es como lo sagrado en relación o en contraste con lo profano. Tenemos la curiosidad a lo novedoso, que en un principio el ángel empieza a llamar la atención de incluso de pueblos aledaños, pero luego se va perdiendo como ese estatus de novedad e incluso cuando llega al circo, el circo con la supuesta mujer araña, se pierde totalmente la curiosidad del pueblo. Entonces también tenemos la presencia de la pobreza. Acá lo puse como un mal vivir que está asociado a ese estatus de pobreza, porque ellos al estar cerca de la playa decía que los cangrejos que habían muerto ya estaban generando un mal olor y por ende esto les estaba afectando supuestamente la salud de su hijo, ya que este presentaba muchas fiebres. Ahí también tenemos la presencia de la mujer que está ligada al hogar, que eso también se ve en muchas casas hoy en la actualidad. Y el hombre que está ligado al trabajo. También tenemos la presencia de la guerra cuando dicen que algunos de los curiosos dicen que al ángel lo iban a nombrar un sargento de 5 estrellas para que ganara en muchas guerras. Entonces también está la presencia de la guerra en este texto y en la actualidad. Bueno, muy bien. Encontramos nosotros que parece que ese ángel a ellos les trajo mucha preocupación. Primero que todo, empezaron a armar unas conjeturas, a predecir lo que supuestamente le representaba el ángel. Usted muy bien lo dice, sería nombrado el alcalde del mundo. Fíjense qué exageración, alcalde del mundo. Sería ascendido a general de 5 estrellas. Esperaban también que fuera conservado para ser un semental de hombres alados y sabios, que serían los encargados del universo. Entonces aquí vemos nosotros en esas hipérboles, en esas exageraciones que nos da el autor, vemos de pronto una denuncia de cómo el pueblo necesita un buen alcalde, el pueblo necesita un sabio, el pueblo necesita un dirigente capaz de llevar las riendas de eso que de pronto está marchando mal. Aquí tenemos nosotros la presentación de unas cuestiones bastante contradictorias. El ángel tiene un aspecto despectivo. Escasos milagros que revelaban el desorden mental. Si vemos nosotros que dice que es decrépito, que ya no tiene sino 3 mechas que parecen a un trapero, sin dientes, ese ángel de carácter despectivo nos revela a nosotros como una decadencia del pueblo. Ya el pueblo necesita una renovación, necesita un cambio en todas las esferas sociales, políticas, religiosas, en fin. El ciego que no recobró la visión, pero que le salieron 3 dientes nuevos. Hay que mirar la relación del ojo y de los dientes. Entonces, en esos símbolos que nos presenta allí el autor, tenemos que mirar nosotros que detrás de eso hay un anuncio. ¿Qué tienen que ver la visión y qué tienen que ver los dientes? El paralítico que no pudo hablar, pero estuvo a punto de ganarse la lotería. Entonces, hay que mirar esa relación. El leproso al que le nacieron girasoles en las heridas. Esos son símbolos que el autor nos está trayendo a nosotros para que analicemos detrás de ellos qué hay. Y la mujer convertida en araña que
La mujer convertida en araña terminó en aniquilarla. ¿Quién la aniquiló? Parece que el ángel. El padre Gonzalo se curó para siempre del insomnio. Otro aspecto interesante. Y el patio de Pelayo volvió a quedar tan solitario como en los tiempos en los que llovió 3 días y los cangrejos caminaban por los dormitorios. Esa invasión de cangrejos también hay que mirar. Detrás de esos cangrejos, ¿qué hay? Detrás de esa plaga y de esos olores nauseabundos que expelían los animales ya muertos. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene algo más que decir de lo trascendental? Sí, profe, por lo menos en cuanto al microrrelato de la mujer araña. Ajá. Bueno, pues yo lo vi como, ahí decía perfectamente de que esa mujer araña fue una niña que desobedeció. Sí. Y el castigo fue convertirla en araña. Y vemos de que ese castigo fue impuesto más que todo como por el diablo, porque mencionaba que fue como un rayo y que despedía un olor a azufre. Entonces no solamente hace referencia ese cuento a lo divino desacralizado, sino también al infierno, al inframundo y todo eso. Entonces vemos cómo también se puede ver esos dos aspectos, ¿no? El ángel como lo divino y la mujer araña como parte pues de lo malo y eso, además de que también la desobediencia pues va como con un fin moralizador, ¿no? Porque Sí. dice que la desobediencia pues puede llevarnos a grandes desgracias, como lo fue la transformación de esa niña y también el hecho de que se volvió una mujer triste. Claro, también en las costumbres de los pueblos está arraigada la obediencia a los padres y dicen que un castigo, es decir, una maldición de un padre repercute inmediatamente. Si el padre le dice, ojalá que te vuelvas tal cosa, o si sigues haciendo tal cosa, se le va a caer la mano, se le va a no sé qué, parece que eso tiene un fundamento en la realidad. En la antigüedad, los padres tenían que pensar muy bien lo que decían, porque la palabra es verbo, y entonces se convertían en realidad esas maldiciones que le echaban a los hijos. Entonces parece que allí García Márquez está retomando una vivencia de una maldición. Niña que desobedeció, inmediatamente fue convertida en la mujer araña. Bueno, muy bien. En el punto que sigue, ¿cómo se une el contexto del autor con el del lector? Diana. Diana Montoya. Hola, profe, tengo problemas con el internet, pero ya le escribí a Carolina a ver si ella me hacía el favor de compartir pantalla. Ajá. Me avisas, Caro. Sí, ya te lo voy a... Siguiente. Sí, ya. Sí, señora, muchas gracias. Listo, siguiente. Esa sería entonces la imagen de... bueno, entonces mi punto es la comparación entre mi contexto, pero entonces yo quise irme un poquito más allá. Si quiere la siguiente, Caro. Entonces yo quise mirar 3 contextos, el del cuento, el del autor y el mío como lector. Entonces, el primero es la religiosidad que se toma en el cuento, no tanto en el contexto de Gabriel García Márquez, sino el del cuento. Entonces, aquí empieza que el autor, dentro del
dentro del texto plantea un contexto de religiosidad basado en la interpretación ciega que tienen los habitantes del pueblo de que el ángel cayó del cielo y quedó varado a la orilla de la playa. Pero no dudaron que aunque era viejo y harapiento, pues era un ángel. Aunque el párroco del pueblo les dijeran que no, porque pues luego de que él lo vio sus rasgos humanos. Entonces el padre Gonzaga, él entró, aquí este es una cita. El padre Gonzaga entró en el gallinero y les dio los buenos días en latín. Tuvo la primera sospecha de impostura al comprobar que no entendía la lengua de Dios ni sabía saludar a sus ministros. Luego observó que visto de cerca resultaba demasiado humano. Tenía un insoportable olor de intemperie, el revés de las alas sembrado de algas parasitarias y las plumas mayores maltratadas por vientos terrestres. Entonces, el solo hecho de tener una apariencia que provoca la desconfianza de algunas personas y este aspecto de superficialidad está pues muy recalcado en la obra. Es como lo que se puede decir de la parte de la religiosidad, aparte de, obviamente, pues, la creencia ciega, como ya había dicho, acerca de la procedencia religiosa de esta criatura, digámoslo así. En cuanto al autor, pues ya había comentado mi compañero Leonardo Pantoja y mi compañero José, y creo que Caro también, que el autor plasma su contexto en cuanto al realismo mágico por la influencia más que todo de sus dos abuelos, tanto en especial, pues según lo que yo pude encontrar, en especial el de su abuelo, que era un militar y fue como su mayor influencia en estas características. Ah, mentira, su abuela que era la que le contaba todos los relatos y era una persona con bastante incidencia fanática. Y obviamente pues también tenía sus achaques de persona mayor y bueno, en fin. En cuanto al lector, entonces yo ya he expresado mi postura escéptica respecto a muchos relatos de religiosidad que se van contando a lo largo pues de este curso y pues de cursos pasados. Yo creo y me inclino más hacia la postura de crítica que va postulando Paul Ricoeur en cuanto a la crítica y yo lo vería más bien, no sé si estoy en lo correcto o no, pero yo podría decir que el autor pudo realizar de pronto este escrito tomando en cuenta una crítica de pronto ya más despectiva o desde mi punto de vista en cuanto al escrito, ya que obviamente hace una sátira de cómo la gente puede percibir el ángel caído del cielo. Entonces, como obviamente todos leímos, hace una descripción bastante, pues no sé, yo me reí mucho, yo la verdad no lo tomé muy en serio porque hace una crítica bastante, podría decirlo, alguien bastante religioso que lea esto podría incluso herir susceptibilidades, ya que aunque nunca, sí señora, aunque nunca expresan que sí fue un ángel, es como describen la parte religiosa, un ángel. Entonces, si quieres, ve a la siguiente, Caro. Listo, entonces aquí, por ejemplo, yo quise traer una cita de la Biblia que dice, los Colosenses 1:16 nos dice que los ángeles son espíritus físicos y no seres físicos que tienen que tomar apariencia visible. Otros libros bíblicos, sin embargo, ponen muy en claro que los ángeles solo pueden estar en un lugar a la vez. Deben tener una presencia localizada si es necesario. Los ángeles pueden adquirir forma humana. Entonces, aquí hace como una comparación, nos quedamos con lo que dice la tradición cristiana. Cabe preguntarse, ¿serían estos algunos hechos que utilizó Márquez para analizar
perdón, para anunciar la llegada de lo que, de un ser que iba a traer consigo el mensaje del buen tiempo y la salvación para la familia de Pelayo. Dice el autor, el mundo estaba triste desde el martes. Entonces usted mismo lo acaba de comentar, profe, que aunque al comienzo la vecina pronosticó malos tiempos de que el ángel se iba a llevar al niño porque éste presentaba problemas de salud, igual hubo como muchas cosas venideras positivas para la familia, independientemente pues si haya sido a raíz de que el ángel estuvo ahí o no. Yo pienso que entonces el cuento hace una crítica social del empobrecimiento que tienen las personas de hacer juicios propios y dejarse manipular por los juicios que hacen los demás, porque las apariencias engañan. Y claro está que el que ve uno no lo puede ver otro. Sin embargo, sin embargo, la mayoría de los integrantes de cualquier grupo se les hace más fácil quedarse con las ideas que tiene el otro debido a la enfermedad de pobreza mental que padecen muchas personas. Sería como la conclusión, profe. Sí, muy interesante la exposición, Diana, la relación que se establece entre los ángeles divinos, y hoy en día se habla mucho de los ángeles humanos. A veces dice uno y se me aparece un ángel porque ha aparecido una persona que de pronto Le ha ayudado. le proporciona bienestar o soluciona el problema, o lo que uno creía que no se iba a solucionar, esa persona, o sea, alguien de cuerpo y alma llega a solucionar ese problema. Entonces hay como una relación directa del ángel que es divino con el ángel humano que proporcionan algunos beneficios o algunos favores a las personas. Muy bien. Tenemos ya